Ya, muy buenos días, chicos y chicas de quinto año básico, ¿cómo están ustedes? Bien. Bien. Qué bueno, excelente, con harto ánimo, como día lunes, ¿no es cierto? Con mucho ánimo, sin sueño, sin cansancio, porque venimos todos descansados del fin de semana, ¿no es cierto? Sí. Sí, excelente, me parece muy bien. Ya, chiquillos, mira, les comento, en la clase del día de hoy voy a estar solamente yo. La profesora tuvo ahí algunas complicaciones en cuanto a los tiempos, por lo tanto voy a estar yo solamente, ¿ya? Como les contaba en la clase anterior, ¿no es cierto? Ya no vamos a seguir incluyendo más, más elementos de los textos dramáticos. Vamos a llegar solamente hasta la clase anterior, ¿ya? Ay, perdón, disculpen un poquitito que voy a tomar agua. Vamos a llegar solamente con lo que hemos revisado hasta la clase anterior con los textos dramáticos. Por lo tanto, aquí habían dos tareas que eran fundamentales, que esas eran las que ustedes tenían que enviarme, ¿ya? La primera era la del chiste dramatizado, ¿no es cierto?, donde ustedes tenían que escoger un chiste y podían escribir su guión, ya podían hacerlo de manera escrita o podían hacerlo de manera oral. También quien se atrevía podía dramatizarlo y actuarlo, ¿no es cierto?, y mandarme el video y después lo compartíamos en alguna clase. Entonces estaban esas tres opciones donde ustedes escogían el chiste y podían hacer su texto dramático. Luego después, a la semana siguiente, lo que ustedes debían hacer era escoger un texto narrativo, ¿ya? Podía ser una fábula, podía ser un cuento, podía ser un mito, una leyenda, y ustedes tenían que también convertirlo, quiero decir, a texto dramático, ¿ya? Primero lo escribían y también quien se atrevía tal vez a hacer algún mini teatro podía haberlo hecho también. Ya, esas son las dos tareas principales de esta fase número 4. Ya para que quien no la haya enviado todavía tiene esta semana para poder hacerlo. Ya traten de hacerlo ojalá pronto, antes del día jueves. Yo sé que hay algunos correos que todavía me faltan por responder. Yo creo que ya entre hoy en la tarde y mañana ya termino de contestar esos que me quedan. Así que les pido un poquito de paciencia, ¿ya? Porque han sido bastantes los trabajos que han llegado durante esta última semana. No sé si hay dudas en cuanto a eso, en cuanto a los trabajos pasados, para que vamos avanzando a a lo que venimos el día de hoy. ¿No? Al parecer no hay dudas. Ya. Ya, muchachos, voy a compartir pantalla para que comencemos la clase del día de hoy. En la clase del día de hoy yo les había adelantado ya la semana pasada de que íbamos a trabajar algunas estrategias de comprensión lectora. ¿Ya? Entonces vamos solamente en la clase del día de hoy a revisar una situación de un niño que tiene un problema ahí con la comprensión lectora. Él le dan, digamos, hace unos planes y no le resulta muy bien debido a un problema que se le presenta. Ahí la idea es que ustedes pueden reconocer en realidad cuál fue el problema que tuvo este niño. ¿Ya? Si me dan un segundo, voy a compartir aquí la pantalla. Ok, ahí está, ese es el objetivo, ¿no es cierto? La fecha del día de hoy, 30 de noviembre del año 2020. Entonces el objetivo dice leer distintos tipos de texto para mejorar la comprensión, identificando información de manera explícita. Ya vamos a volver, dígame. No me sale su pantalla. No le sale, seguramente a lo mejor tienes pinchado, el mismo problema que siempre se les puede generar, a lo mejor tienes pinchada otra pantalla, por eso a lo mejor no te aparece la mía. Fíjate cuáles tienes pinchadas, seguramente dejaste fija alguna ahí. Ah, ya. Vamos a volver después al objetivo. Primero, antes de iniciar, ahí aparece, ¿no es cierto?, el desafío de la semana pasada. Ahí está el podio con los ganadores del desafío de la semana anterior, donde ustedes tenían que contestar, ¿no es cierto?, algunas preguntas en relación al Kahoot que yo les había habilitado, ¿no es cierto?, que era de textos dramáticos. Entonces, ahí nos vemos, ¿no es cierto?, en el primer podio, Alejandra Navarro, ¿no es cierto?, Joaquín Soto y Sebastián Guevara, me imagino yo, ¿no es cierto? Y en el segundo podio después se copó ese desafío, ¿no es cierto? Ya llegó un límite donde ya no podían entrar más personas, por lo tanto algunos alumnos ahí me empezaron a hablar y tuvimos que habilitar otro. Y en este segundo podio, que es este que está por acá al lado, ¿no es cierto? Tenemos como ganadora a Kiara Contreras, me imagino, del quinto D, Rubén, no recuerdo muy bien su apellido, del quinto D, Soto puede ser, y Natalie, me parece que Natalie Pizarro.
¿ya? Ahí están entonces los otros lugares, ¿no es cierto? Ahí siempre nos generaba, igual de todas maneras, hasta Profe. un quinto lugar. Dígame. ¿Cómo se llama? En el primero es Alexandra, no Ah, Alejandra. perdón, Siempre Alexandra. se equivocan. Ya, Alexandra Navarro, me corrijo entonces. Alexandra Navarro fue la ganadora en el primer desafío, ¿no es cierto? Ahora, chiquillos, no se compliquen, esto no era competencia ni nada. Ya yo, quien haya realizado este Kahoot, ¿no es cierto? A mí me apareció ahí después, tengo ya registrado quiénes son las personas que lo realizaron. También tengo personas registradas que no lo completaron. Ya a mí me aparece, si ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto? A mí me aparece una barrita verde, quiere decir que tuvo todas las respuestas correctas. Aquí, por ejemplo, podemos ver, ¿no es cierto?, que es la misma Alexandra Navarro, que jugó varias veces seguramente, aquí tiene una pintita roja abajo. Eso es porque seguramente se equivocó en alguna pregunta por ahí, y después volvió a jugar y ya no se equivocó. Ya, ojo que cuando a ustedes se equivocan, a mí me aparece también el porcentaje de cuántos errores tuvieron, y me aparece también si es que completaron o no completaron el desafío. Entonces hay personas que yo sé que entraron, pero no contestaron nada. Ya solamente entraron. ¿Ya? Cuando yo veo que la barrita aparece, no aparece ni verde ni roja, es decir, aparece solo en gris, yo ya me doy cuenta que la persona solamente entró. Entonces, quien haya entrado le va a aparecer seguramente un por lograr, no le va a aparecer el logrado que a los compañeros que sí contestaron. ¿Ya? Ese era el desafío de la semana pasada, así que felicitaciones, quiero decir, a las personas que participaron y que lograron. Ahí les damos un aplauso virtual desde sus casas a ustedes, ¿no es cierto?, a los compañeros que participaron y sobre todo a las personas que lograron un mayor puntaje. Quiere decir que seguramente hicieron varias veces el desafío para poder alcanzar ese puntaje que tienen ahí. ¿Ya? Anduvieron bien topados en realidad los puntajes, no hay tanta diferencia. Yo diría que unos 300, entre 200 y 300 puntos de diferencia. No fue tanto. Muy bien, chicos. Avancemos entonces a la clase del día de hoy. Tenemos ahí, ¿no es cierto?, la habilidad de localizar información explícita. Dice allí, ¿no es cierto?, que la primera habilidad con la que iniciamos nuestro trabajo el año pasado era justamente esta, de localizar información explícita. ¿Ya? Dice allí también que posiblemente ustedes recuerden más o menos de qué es lo que se trata, pero no nos vendría mal repasar algunos elementos que ya hemos estudiado anteriormente. ¿Ya? Y vamos a compartir también lo que hemos aprendido en este tiempo respecto a esta herramienta que en realidad es realmente súper importante al momento de leer. ¿Quién recuerda de qué es lo que se trataba esta habilidad de localización de información explícita? ¿Hay alguien que recuerde, que tenga alguna idea, tal vez? ¿Nadie recuerda de qué es lo que se trata esta habilidad? Yo, profe. A ver, ¿quién? Alexandra. Casi le digo Alejandra de nuevo. Dígame. Dígame, a ver qué recuerda usted. Se trata de localizar información explícita, se trata de localizar información que se ve así como a plena vista del texto. Ya, no hay que buscar. Bien. Súper bien, excelente. No hay que hacer ningún tipo de inferencia, ¿no es cierto? No hay que relacionar demasiado las informaciones. Solamente lo único que tenemos que hacer es apegarnos a lo que el texto nos está entregando. Solo eso. Eso es localizar información de manera explícita. O sea, es información que aparece ahí mismo. Entonces vamos a revisar, como les decía anteriormente, un ejemplo, una situación, ¿no es cierto? Y ustedes me van diciendo qué es lo que pueden ir recordando de esta situación. Aquí, dígame. Si me escucho un pitito es porque hay alguien que quiere preguntar algo. O quiere... Ya, ok. Es de una manita que está aquí. Ya, ok, lo voy a estar atento entonces. Traten de dejar sus micrófonos silenciados, sí, para que no hayan interrupciones y no se genere un eco y ustedes me puedan escuchar bien. ¿Ya? Okay. Ahí quien quiera hablar, como decía el Benjamín, ahí tiene la opción de levantar la mano, me va a avisar a mí el teléfono, ¿no es cierto? O el computador, y yo les voy dando la palabra. Si por algún motivo yo no lo escucho, usted prende el micrófono y interviene y me va haciendo preguntas y después lo vuelve a apagar para que no tengamos interferencias, quiero decir, ¿ya? Entonces, aquí lo que estamos viendo es una cartelera, ¿no es cierto? Una cartelera de cine. Aparecen 3 películas allí. La primera película es La teoría del todo, ¿no es cierto? Nos dice, a ver, voy a habilitar aquí un puntero para poder ir remarcando algunas cosas. Ahí está. La primera película, ¿no es cierto? La teoría del todo, que nos dice que está subtitulada y la pasan todos los días a las 7:15. ¿Ya? Hay otra información acá abajo que dice que es apta para mayores de 12 años, que es del género de drama, y la duración de la película también
que tiene 2 horas. Luego después aparece, ¿no es cierto?, la descripción de la película y dependiendo de la persona, ¿no es cierto?, dependiendo de los gustos de la persona, se va a dejar influenciar o no por esta pequeña reseña que aparece ahí de la película. La segunda película que aparece aquí, ¿no es cierto?, es El Hobbit, la batalla de los 5 ejércitos. Esta película está en 3D, ¿no es cierto?, está todos los días a las 19 horas, a las 7 de la tarde, en español, y a las 9, o sea, 20 para las 10 subtitulada. ¿Ya? Otra información importante, ¿no es cierto?, que es apta para mayores de 9 años, que es del género de aventura o acción, y que tiene una duración de 2 horas aproximadamente, 2 horas 24 minutos. Y luego aparece también una tercera película, que es esta que está aquí, Escobar, Paraíso Perdido, ¿no es cierto? También está todos los días a las 9:30, ¿ya? Está en 2D y está subtitulada. Otra información importante, que es apta para mayores de 12 años, es del género thriller o mafia, y tiene una duración de 2 horas más o menos esta película, ¿ya? Y también ahí aparece una descripción, ¿no es cierto? Siempre nos van a señalar en estas pequeñas reseñas quiénes aparecen, ¿no es cierto?, de qué se trata la película y quién es el director. ¿Ya? Recordemos un poco entonces esta cartelera de 3 películas, La Teoría del Todo, El Hobbit y Escobar, Paraíso Perdido. Entonces, recordemos un poquitito esto para poder ver de qué es lo que se trata la situación inicial que les presento a continuación. ¿Quién me puede ayudar a leer ese texto que está ahí, por favor? Yo, profe. Ya, Baitiare. Ya, Baitiare, por favor. Baitiare. ¿O quién será? No sé la verdad, porque yo veo los nombres que aparecen ahí desde el... Es que, profe, estoy con la cuenta de mi hermana. Ah, ya, ok. ¿Quién es usted entonces? Su nombre. Ariel Arena, 103. Perfecto. Ya, Ariel, por favor, comience la lectura. Para celebrar el pasado a quinto básico, Diego y Juan, compañeros de 10 y 11 años, respectivamente, se juntaron y acordaron ir al cine como actividad previa al inicio del año escolar. Entusiasmados, buscaron en internet la cartelera del cine más cercano, y se encontraron con la información señalada en la página anterior. Ya, entonces, estos niños, ¿no es cierto?, para celebrar que habían pasado por fin a quinto año básico, estaban en cuarto básico, pasaron a quinto, y para poder celebrarlo, ¿no es cierto?, se juntaron y acordaron ir al cine en un día. Entonces encontraron la cartelera que yo les mostraba anteriormente, ¿no es cierto?, en la página anterior. Ahí están los niños, ¿no es cierto?, buscando en internet la cartelera. Ahí podemos ver que ese puede ser Juan o Diego, no tengo muy claro cuál de los dos personajes es, pero supongamos, dígame. Catrine Nieves, ¿quiere decir algo? Sí, a ver, Catrín. Que no me aparece la pantalla donde tengo que leer y todo. Debe ser el mismo problema que yo señalaba anteriormente. Fíjense que aparece como A mí tampoco me aparece. Tienen que Aparece- pinchar sí. el perfil del profe, jaja. Claro, fíjense a dónde están pinchando. O sea, la pantalla que les aparece principal debe tener algún botón presionado. Fíjense en eso, porque seguramente por eso es que tienen ahí solamente fija mi pantalla. Ya me apareció, profe. Ahí sí, ¿viste? Ese era el problema que le ha pasado a todo al parecer. Ya, mira. Entonces ahí, ¿no es cierto?, decíamos que teníamos a estos personajes que eran Juan o Diego, buscando, ¿no es cierto?, la cartelera. Ahí podemos ver, ¿no es cierto?, que encontraron la misma cartelera que nosotros ya leímos anteriormente, ¿no es cierto?, con estas 3 películas. ¿Alguna otra persona que pueda ayudarme a leer el siguiente párrafo? Yo, Valentina, por favor, muchas gracias. revisando las opciones que tenían para ese día, eligieron La Teoría del Todo, puesto que la película El Hobbit ya la habían visto la semana anterior. Se pusieron de acuerdo en la hora, hasta calcularon juntarse unos minutos antes para conseguir las palomitas de maíz y una bebida para cada uno. Al momento de comprar las entradas, el vendedor les dice que la película elegida tiene restricción de edad, por lo tanto no se puede efectuar la venta. Wow, entonces ahí podemos ver, ¿no es cierto? Muchas gracias, Valentina. Podemos ver ahí, ¿no es cierto?, a la persona que está encargada de vender la entrada, ¿no es cierto?, preguntándole ahí la edad, 12, y con signos de interrogación y exclamación. Los niños no se esperaban eso, al parecer. ¿Alguna otra persona que pueda leer este último texto que aparece ahí, por favor? Ya, adelante, por favor. No sé quién sería el que habló.
Ya, yo, profe. Ya, por favor. ¿Rubén? Y Ya, Rubén, dale. muy triste, Diego y Juan llamaron a sus casas para que los vinieran a buscar, pero se encontraron con que los padres seguían en sus trabajos. La única opción que les quedó fue esperarlos hasta las 8:30 en la puerta del cine, regresando a su hogar decepcionados por no haber podido ver la película. Listo, entonces, ¿no es cierto? Estos niños, el problema, ellos se pusieron de acuerdo para poder ir a ver la película, pero llegaron al cine y les dijeron, ¿no es cierto?, que la película no era apta para niños menores de 12 años. Entonces, al final, lo que tuvieron que hacer, ¿no es cierto?, es esperar afuera del cine, porque lamentablemente, como sus papás todavía estaban trabajando, no los pudieron ir a buscar y tuvieron que esperar afuera del cine hasta la hora ya de que sus papás hubiesen salido del trabajo para ir a buscarlos. Entonces al final se llevaron tremendo mal rato en lugar de haber visto una película durante la tarde. Veamos entonces, ¿cuál es la primera pregunta? Dice, ¿cuál fue el problema de localización de información que tuvieron los niños? ¿Qué problema aquí se les presentó a estos dos muchachos? Yo. A ver, Rubén. Yo. ¿Quién sería? Rubén. Yo, profesor. Que no pudieron ver la película porque era para mayores de 12 años. Ya, ese es un problema que tuvieron, ¿no es cierto? Ellos eran menores de 12 años, por lo tanto no pudieron ver la película. ¿Alguna otra persona? Yo, profe, porque los padres estaban trabajando. Ya, los papás estaban trabajando, no pudieron ir a buscarlos. Ya, pero ojo que nos están preguntando por el problema de localización de información. Yo, profesor. A ver, ¿quién es la persona que está hablando ahí? Sofía. Sofía, por favor, cuéntame, ¿cuál es el problema que usted identifica? Es que no leyeron toda la información en la que decía que era para niños de 12 años. Súper bien, no lograron, ¿no es cierto?, leer toda la información completa. Si nosotros volvemos atrás, ¿no es cierto?, y revisamos el texto que mostré yo al principio, aquí, ¿no es cierto?, ahí yo fui subrayando varias cosas que era bien importante tener en consideración, ¿no es cierto? O sea, primero tenemos que saber cuál es el título de la película que vamos a ir. Primero, el horario, ¿no es cierto? Es súper importante saber a qué horas van a dar la película. Pero algo que es súper importante también es saber para qué público está recomendada. Estos niños seguramente se saltaron esa información. No se dieron cuenta que en realidad la película era para mayores de 12 años, ¿no es cierto? Y ahí estaba claramente, estaba de manera explícita, no había que inferir nada, ¿no es cierto? Lo único que teníamos que hacer era leer el texto. ¿Ya? Entonces, ¿cuál fue el problema? Vamos a volver adelante. El problema de localización de información que tuvieron los niños entonces fue no haber leído el texto completo. ¿Ya? Esto ustedes, chiquillos, vayan anotándolo en su cuaderno, por favor. ¿Ya? La pregunta y luego colocan la respuesta abajo. Yo les voy a ir dando un pequeño tiempo para que puedan ir haciéndolo. Ya, entonces, letra A, ¿cuál fue el problema de localización de información que tuvieron los niños? El problema que tuvieron fue no leer el texto de manera completa. Todos están con su cuaderno, ¿verdad? Su cuaderno de lenguaje. Profe. Ya, espectacular me parece, muy bien. Primera pregunta entonces, ¿cuál fue el problema de localización de información? El problema fue que los niños no leyeron el texto completo. Ese fue el problema, se saltaron algunas informaciones, ¿ya? Y esa era una, como bien nos dice la habilidad, ¿no es cierto? Era una información explícita. Como les decía anteriormente, no había que... Está explícita. Claro, no había que inferir nada, ¿no es cierto? Solamente había que leer bien y fijarse bien, poner atención en lo que estábamos leyendo. Estos niños seguramente solamente se fijaron en el título, ¿no es cierto? Leyeron tal vez el horario en el que era la película, puede que hayan leído tal vez la sinopsis, ¿no es cierto?, de esta película para saber de qué es lo que se trataba, pero cometieron el error de saltarse algunas informaciones.
todas las informaciones que aparecen en el texto siempre son todas importantes, porque si no nos llevan a errores como este. Imagínate, esos niños, es algo súper real que puede llegar a ocurrir. Ya esos niños pasaron toda la tarde finalmente ahí esperando a que los fueran a buscar y no pudieron nunca ver la película. Voy a avanzar hacia la siguiente pregunta, ¿ya? No va a desaparecer la primera para quien todavía no la ha anotado. Segunda pregunta. Letra B, ¿qué hubieras hecho tú para evitar que te sucediera este error? Yo, profe. ¿Quién es? ¿Rubén? Sí, lo hubiera, Rubén. lo hubiera leído completo. Ya. Primera estrategia entonces. Rubén dice que haber leído el texto completo hubiese ayudado a no cometer ese error. Ahí tenemos una primera estrategia. Yo lo hubiese leído 2 veces. Súper bien, Valentina. Entonces, leer bien el texto, ¿no es cierto? Fijarnos bien en todo lo que tiene y, como dice la Vale, seguramente leerlo más de una vez, ¿no es cierto? Leerlo 2 veces seguramente para estar seguro de la información que yo estoy recibiendo. Ya puede ser que a lo mejor no recuerde bien el horario, puede ser que no haya tomado atención, a lo mejor... ¿Perdón? Yo hubiera ido con mi papá porque son menor de edad, somos menor de edad. Ya, pero ojo que ahí decía, ¿no es cierto?, en la situación que los papás en ese horario estaban trabajando todavía. ¿Ya? Entonces tiene restricciones la película. Recuerden que igual cuando uno va al cine, aunque tú vayas con tu papá, si la película no es apta para niños de menores de 12 años, aunque estés con tu papá, probablemente no te van a dejar entrar. ¿Ya? Entonces aquí la recomendación hubiese sido, ¿no es cierto?, leer bien el texto y leerlo tal vez más de una vez. ¿Alguien iba a preguntar algo? Alexandra. También puede ser no saltarse ni una información y leerlo detenidamente. Súper bien, no saltarse ninguna información. Suele suceder, ¿no es cierto?, que a veces cuando uno está apurado, ¿no es cierto?, y quiere puro salir luego, lee todo muy rápido y a veces, esto no es tan importante porque está en letras chiquititas, saltémoslo. No, pues, es necesario, a veces incluso las letras más chicas hay que tener más cuidado porque a veces, de repente en los textos nos ponen alguna trampa. Justamente como dice la Vale, en los contratos a veces viene la letra chica, ¿no es cierto?, y si nosotros no leemos esa letra chica, algo no se nos está pasando. Entonces es súper importante leer toda la información, leer el texto completo, leerlo más de una vez, ¿no es cierto? Y leer todo, no dejar ahí porque a lo mejor está más chiquitito, porque está apartado a un lado, o porque tiene una letra distinta, dejarlo de lado. No, todo el texto completo, ¿ya? ¿Alguna otra estrategia que a alguien se le ocurra tal vez? ¿Sí, Benjamín? Había una persona que estaba hablando por el chat, o sea, que dijo profe, ¿Ya? y Alejandra Paola Navarro levantó la mano. Sí, acaba de intervenir la Alexandra Navarro, creo que era. ¿Alguna otra estrategia que a ustedes se les ocurran? Yo, mira, fui haciendo una mientras les presentaba ahí esta cartelera, yo fui haciendo ahí una de las estrategias, que a mí me sirve bastante igual en realidad. ¿Cuál? Hay algo que yo pude ir haciendo ahí mientras tanto. Y que de hecho lo hice aquí también. Mira. Subrayó la información. Subrayar la información, ¿no es cierto? Tal vez así yo voy a poder recordar más fácilmente, ¿no es cierto? A lo mejor, no sé, los horarios puede que tal vez no lo recuerde muy bien, pero mientras voy leyendo tal vez, el horario de la película, ya, a las 7:30, lo subrayo, que no se me vaya a olvidar, ¿no es cierto? Y así después cuando ya necesito buscarle de nuevo esa información, ya la encuentro más rápido porque está ahí subrayado, ¿no es cierto? O lo mismo con la restricción de edad en el caso de esta película. ¿Cierto? Tal vez este niño hubiese sido bueno que él subrayara, ¿no es cierto?, la restricción de edad que tenía la película que ellos habían escogido. ¿Alguien me estaba preguntando algo? ¿Aló? Hay una persona que está hablando, pero no le entiendo muy bien. Se escucha como que está muy, muy lejos. Había que escribir las preguntas. Así es, preguntas y ustedes vayan completando con las respuestas que hemos ido conversando. Ya la idea de la clase del día de hoy es solamente ir conversando un poquitito en torno al texto. Ya, entonces, letra B, ¿qué estrategias, no es cierto? Leer el texto completo, sin saltarse nada, leer el texto más de una vez, ¿no es cierto? Y por último, tal vez ir subrayando algunas informaciones que son importantes para yo poder retenerlas, ¿no es cierto? Y que después cuando ya vuelva a preguntarme, a ver, ¿cuál era la restricción de edad de esta película?
yo después voy al texto y lo voy a encontrar más rápido porque ya lo tengo subrayado. Última pregunta, y esta ya es más personal, ¿no es cierto? Aquí cada uno a lo mejor le ha tocado una situación distinta. Describe una situación de la vida diaria en la que sea necesario ocupar la localización de información. ¿En qué situaciones de la vida diaria nosotros normalmente utilizamos esta estrategia de localizar información de manera explícita, donde no tenemos que suponer nada, solamente leer el texto y entender lo que nos están presentando? ¿En qué situaciones de la vida diaria? Algo muy cotidiano. ¿Cómo? Rubén, a ver, por ejemplo, mira, ya les voy a dar un ejemplo. Cuando yo salgo, por ejemplo, ¿no es cierto? Cuando yo me dirijo a un lugar que no conozco, por ejemplo, necesito leer los carteles de la micro. Necesito saber por dónde va a pasar esa micro. Si yo no sé localizar la información que explícitamente la micro me está diciendo, ¿no es cierto?, de que pasa por tal calle, seguramente yo no voy a poder llegar bien a la dirección. Entonces, por ejemplo, esa es una situación de la vida diaria, donde yo tengo que localizar información de manera explícita, ¿no es cierto?, al leer solamente el recorrido de la micro. Yo no necesito hacer nada más, no necesito hacer ninguna inferencia, ¿no es cierto?, no necesito argumentar, nada. Solo necesito leer bien cuál es el recorrido de la micro. Entonces, de esa manera, yo estoy localizando información explícita. Otro ejemplo, el niño hablaba ahí del cine, por ejemplo, ¿no es cierto? Cuando leemos la cartelera del cine, es muy necesario localizar la información explícita para entender qué personas pueden ir, en qué horario, ¿no es cierto?, y qué restricciones tiene la película. ¿Hay alguna otra persona que tenga alguna situación que se le ocurra? Cuando A ver, espérame, ¿quién habló primero? Vamos, de uno. Yo, Alexandra. Ya, Alexandra, ¿qué situación tienes tú? que cuando uno va de vacaciones, por ejemplo, al Windsor, tiene que ver de qué horario se abre, a qué horario se cierra, para tenerlo en claro. Excelente, así tú planificas tu día, ¿no es cierto? Cuando tú sabes en qué horario va a abrir el zoológico, por ejemplo, ya sabes más o menos a qué horas tienes que salir de la casa. Y lo mismo después de la salida, porque así tú sabes más o menos hasta qué horas puedes estar dentro del parque. Excelente, entonces ahí cuando tú vayas a comprar la entrada, es muy necesario, ¿no es cierto?, localizar la información, cuál es el horario de apertura y de cierre del zoológico. Súper bien, Alexandra. ¿Había otro ejemplo más, parece? Ay, sí, yo. Valentina. Cuando uno tiene una receta escrita y está viendo los ingredientes. Ya, súper bien, ¿no es cierto? Cuando estamos leyendo una receta, no podemos, ¿no es cierto?, saltarnos alguna información, ahí es necesario leer todo, porque si nos saltamos tal vez algún ingrediente, ya la receta no va a quedar exactamente igual a como queríamos nosotros. Así que súper bien, al leer una receta localizamos información explícita porque además estamos siguiendo instrucciones. Si no siguiéramos bien estas instrucciones y nos saltáramos algunas partes por ahí, seguramente no vamos a lograr deleitar al resto con nuestras habilidades culinarias, ¿no es cierto? Con nuestras habilidades de cocina. Alexandra, a ver, ¿qué otra situación? Como eso de Kahoot que usted nos dio, teníamos que ver hasta cuánto dura. Eso igual es localizar información explícita. Así es, ¿cuánto dura? Eso era, ¿no es cierto?, ahí la persona que seguramente, súper bien el ejemplo de Alexandra, si una persona, ¿no es cierto?, no hubiese leído hasta cuándo llegaba ese desafío, podría haberse metido a hacerlo tal vez el día sábado, ¿no es cierto? Pero ya el día sábado el Kahoot ya no iba a estar disponible para la persona que sí había leído todas las condiciones que yo había puesto, ¿no es cierto?, de que podían participar más de una vez, que debían cambiarse el nombre, pero que tenía una fecha límite esto, ¿no es cierto? Seguramente quien lo leyó y pudo encontrar esa información, perfecto, pudo participar, pero quien no leyó, ¿no es cierto?, y no pudo localizar esa información que yo di, seguramente se metió después y se dio cuenta que en realidad ya el juego estaba cerrado. Dígame. Y también cuando a ti te invitan a un matrimonio, te mandan una invitación. ¿Ya? Te dice la hora, la fecha y todo eso, tienes que leerlo bien para poder asistir a la hora y al lugar. Excelente. Súper bien, porque nosotros, ¿no es cierto?, cuando a cualquier invitación, no solamente un matrimonio, pues puede ser incluso hasta un cumpleaños que te inviten. Si tú no lees bien, ¿no es cierto?, no vas a saber cuál es el horario, dónde es la dirección donde se va a celebrar el cumpleaños, así que súper bien, ¿no es cierto? Entonces esta es una habilidad que nos sirve todos los días. Nosotros no nos damos También a cuenta, la ¿no es hora de cierto? armar muebles. También, ¿no es cierto?, porque también es un texto instructivo. Cuando armamos los muebles, también tenemos que seguir, porque seguramente si no saltamos alguna parte, hay alguna pieza que nos va a faltar y no va a quedar el mueble completo. Entonces, no nos damos cuenta, pero
esta habilidad está todos los días, a cada rato, ¿no es cierto? Profe, Los informativos que van saliendo, por ejemplo, desde el mismo colegio, siempre tienen información importante en cuanto a los horarios, por ejemplo, de entrada y salida, las fechas de cierre de procesos, ¿no es cierto? Todo eso es importante poder localizarlo. ¿Hay alguna otra pregunta, no es cierto? no, a mí me acabo de dar cuenta de otra cosa, yo, Alexandra, que también cuando empezaron a dar así como tiempo para enviar los tickets de salida, ¿Ya? igual era hasta cierto tiempo y teníamos que ver eso. Si no lo veíamos, podíamos mandarlo después y eso ya no servía. Claro. Justamente ahí a algunos se les generó, ¿no es cierto?, el problema de la localización de información explícita, porque nosotros habíamos dado una fecha bien exacta para que se pudieran mandar los trabajos. Pues ya después de esa fecha nosotros dijimos que seguramente se los vamos a recibir, pero ya no van a ser ingresados dentro del registro, pues solamente vamos a recibirlos. Pero finalmente quien haya localizado, ¿no es cierto?, y haya entendido bien la información que nosotros habíamos dado, podía haber mandado sus trabajos dentro del plazo. Entonces, excelente. Veo que la habilidad se entendió súper bien, a pesar de que este año no pudimos hacer comprensión lectora, ¿no es cierto? Pudimos, de todas maneras, hay varias cosas que sí ustedes recuerdan, así que me parece súper bien, chiquillos, ¿ya? Hola, Mira. profesor Jonathan. Hola, niños. Ah, hola, profesora. Hola, profe. ¿Cómo están? Bien. Veo que están entendiendo. Bien. Súper bien. Sí, súper Lo bien. otro Está... que quería acotar en relación Dígame. a lo mismo es que muchas veces hacemos lectura, pero la hacemos a la rápida que no nos damos cuenta de qué nos quieren decir. Entonces, a veces también omitimos algunas palabras o ya estamos a la rápida, ya leímos, no, si ya lo leí. Claro. Y un detalle, una palabrita puede hacer la diferencia en relación a comprender. Y para eso, cuando ustedes muchas veces dicen, es que yo no entiendo, ya, si no entiende la primera, ¿qué debemos hacer si yo no entiendo cuando leo? Volver a Volver a leer. Súper bien. ¿Qué más? Dijeron varias más? estrategias por aquí. Dijeron por lo menos 3. Sí. Marcar Ya, yo leo. ¿Qué puedo hacer? Adquirir la información del texto que estamos leyendo. Ya, ahí, por ahí alguien lo había dicho, no sé quién fue, pero claro, ir marcando el texto, ojalá, ¿no es cierto? Que yo, la Sofía. La Sofía fue, ¿no es Y cierto? hay Ir una marcando palabra el que yo texto. no entiendo. ¿Qué debo hacer? ¿Qué hacen ustedes? Volver a leer el texto y encontrar la pregunta y escribirla. Ya, pero ¿qué pasa No si, estoy entendiendo la palabra, no saben lo que Claro. significa. qué pasa si yo volví a leer el texto y todavía no entiendo alguna palabra? Y hay solo una palabra que me complica y no la entiendo. Claro. Debe buscarla ¿Qué por el debería hacer? diccionario o algo así muy raro. Buscar su significado, súper bien. Ya, esa es una opción, pero está también la otra opción, ver el conjunto de la oración. También, ¿Qué sí. puede significar en ese contexto la palabra? Y si no entiendo y digo, pucha, ¿qué significará esto? Ya, no lo entiendo, ahí recurro al diccionario. Pero siempre hay que fijarse en las palabras que acompañan esta oración. Claro. El contexto en que yo estoy hablando, el contexto que yo estoy leyendo. ¿Ya? Claro, muchas veces, como dice la profe, ¿no es cierto?, el mismo contexto de la situación ya nos va diciendo más o menos qué es lo que significa la palabra. Si uno no la entiende a la primera, a ver, leamos bien el párrafo y entendamos de qué nos están hablando. A lo mejor igual puedo inferir un poco de qué es lo que se trata, ¿no es cierto? Pero si ya me complica demasiado la palabra, ya no hay caso, la leí varias veces y no logro entender bien, mejor busquémosla. Busquemos Claro. su significado y veamos cómo yo ese significado lo puedo adaptar a esa oración que está ahí, ¿no es cierto? Y le voy dando sentido entonces al texto. Pero porque, por ejemplo, si dijese, la niña no vio con nitidez la locomoción, la micro, y no se dio cuenta que iba para otro lugar. ¿Qué puede significar en ese contexto la palabra nitidez? ¿Qué puede Y significar? la niña no vio con nitidez y se fue para otro lado al final. ¿Qué puede La ser? niña no vio con claridad. No vio la información. Súper bien. Entonces puede ser que ni siquiera sabíamos lo que significaba la palabra nitidez, ¿no es cierto? Pero al contextualizarla entendemos que nitidez quiere decir claridad. No vio el letrero con claridad. Profe, Claro, que no vio con claridad. Y ahí tenemos ya sacado por contexto. Ahora, si le da vuelta y sigue sin entender, puede recurrir al diccionario. Exacto. ¿Ya? ¿Alguien iba a preguntar algo?
No, es que un compañero me está diciendo que le acepte la Soli para entrar a la clase. A ver, espera un poquitito, voy a salir de esto. Porque ya estamos terminando. No, no me ha llegado nada todavía. Está igual que yo, llegando tarde. Qué raro. Sí, no me ha aparecido todavía acá. Ya, chicos, mira, les voy a mandar ahora aquí. Profe, Dígame. El link de la pizarra. El link de la pizarra, les voy a mandar el link de la pizarra. Esta pizarra está abierta. Entonces ustedes, al terminar la clase ahora, La pregunta. ya solamente tengamos van a duda. contestar ahí la pregunta número 2. ¿Qué estrategias tienen ustedes, consideran ustedes importante para localizar de manera explícita la información? ¿Ya? Ahí les compartí yo el Jamboard en la pizarra para que ustedes puedan ir anotando cuáles son las estrategias. Nombramos en clase, nombramos por lo menos 2 o 3. ¿Ya? Si usted a lo mejor tiene alguna otra por ahí que no nombró en clase, que no se atrevió a decirla, anótela también, ¿ya? Y le coloca ahí finalmente, ¿no es cierto? Puede colocar aquí una notita adhesiva, ¿no es cierto? Les voy a mostrar, nota adhesiva, y por ejemplo, puedo colocar ahí yo, subrayar el texto. Y le puedo colocar incluso hasta mi nombre, para que sepan quién es el que está dando este consejo. Ay, me equivoqué, Jonathan Ortega. Dígame, ¿No es cierto? Y ahí va a quedar después mi notita pegada en la pizarra. ¿Ya? Entonces, esa es la tarea del día de hoy. Ese vendría siendo el desafío. Y obviamente, ¿no es cierto?, tener copiadas las preguntas que he presentado el día de hoy ahí en su cuaderno. Solamente esas 3 preguntas y contestadas, además del objetivo. Bueno, de todas maneras, quien no haya alcanzado tal vez a anotar las preguntas, que no haya alcanzado a anotar las preguntas o a responderlas, de todas maneras después puede revisar la clase. Yo terminando aquí voy a dar aviso para que ojalá la suban pronto y puedan verla a las personas que no han podido participar de ella el día de hoy. ¿Ya? ¿Alguna duda? Parece que Piero tenía la mano levantada. ¿No, Piero? no, profe. ¿No? ¿Ya no? Ya. ¿Alexandra levantó la mano también? Sí, es que no vi dónde se ponía eso de la notita. La notita en el... yo mandé un link aquí al chat. Ah, ¿en el link? Sí, puede pinchar el link y ahí puede entrar a la pizarra. Profe, Rubén. no, Alonso. Alonso, perdón. ¿Qué? ¿Qué pasó? Después, es que yo después lo voy a hacer en el computador porque en el celular es como más complicado. Ya, ningún problema. Yo voy a tener por lo menos esa pizarra abierta durante toda la semana. Así que ustedes pueden hacerlo. Ojalá lo hagan dentro del día, el día de hoy, pues, ¿ya? Para que yo pueda revisar ya hoy en la tarde o ya mañana en la mañana. Una pregunta, profe. Valentina. ¿Las preguntas respondidas hay que mandárselas al correo? No me las manden, solamente colóquenla ahí en la pregunta número 2, respóndanla ahí en la pizarra, solamente eso, ¿ya? Eso, chicos, no sé si es que hay dudas, como les decía anteriormente, pueden seguir enviando, ¿no es cierto?, sus trabajos de clases anteriores. Esta semana eran solamente 2 desafíos, o sea, perdón, en esta fase eran solo 2 desafíos, el chiste dramatizado y el texto narrativo dramatizado. Teniendo eso, ya podrían entonces ustedes tener aprobada la fase 4, ¿ya? Para que la envíen todavía dentro de esta semana, intenten enviarla, por favor, antes del día jueves, ¿ya? Y a no ser que hayan dudas, por lo menos yo de mi parte me despido, no tengo nada más que agregar. No sé si la profesora... Igual, llegué tarde, pero también no quise estar ausente para poder saludarlo y ver ahí algunas caritas. Así Sí, yo les había comentado algo ya a los chiquillos. Sí, Profe, Dígame, ¿quién tenía ahí? es que yo me conecté tarde porque pensé que era las 11:30 y era las 11 y Ya, no pero- sé lo que había que hacer. No se preocupe, mira, la vamos a subir a YouTube de todas maneras. Leímos un texto con una situación problemática de un niño y ahí hay que contestar 3 preguntas solamente en su cuaderno, ¿ya? Sí. De todas maneras, igual tal vez les voy a hacer llegar el link de la pizarra por algún otro medio para que los tengan las personas que no pudieron participar de la clase el día de hoy, ¿ya? Ya, pues nos despedimos, que yo voy a ir a preparar igual que nos toca la clase de Sí. sexto ahora, así que estén bien y bueno, en la tarde se verán con el profesor Jonathan en la clase. Claro, las Chao. personas que estén asistiendo, así que hasta pronto, nos vemos, chiquillos. Chao.
Hasta la próxima Chao. semana. Chao, chao. Chao, profe. Que estén bien. Usted también. Hasta la Gracias. Que tengan muy buena semana. Dios mío.